Si Dios te bendice con riquezas, gracias a Dios, no es un pecado. Pero si amas al dinero y piensas que por dar cosas a tus hijos, ellos van a estar mejor, vas a quedar con hijos con muchas cosas y alejados de ti. Y al final tú dices, pero ¿por qué mis hijos no me quieren? ¿Por qué mis hijos no me escuchan, no me obedecen? Porque tú no estás ahí para crear una relación con ellos. Estás adorando al Dios de trabajo y del dinero en vez de al Dios del cielo. Provea. Y a veces tenemos que trabajar duro para proveer. Pero a veces, por ambición, queremos llegar más allá y olvidamos nuestra prioridad principal, que es la casa. Salmo 127, versículo 1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Esta mañana el título es la importancia de papá. Pero con este versículo tenemos que empezar con el fundamento del hogar, y es Cristo. Por eso la única manera que vas a tener un hogar que va a durar, que va a estar unido, que va a poder superar los problemas, porque déjame decirte, solo tener la familia no es fácil, ¿sí o no? Tener hijos no es fácil, no es cosa simple criar a hijos, no es cosa simple tener un marido, una esposa. Pues antes de casarnos todo es color de rosa y solo pensamos mayormente en lo que es lo físico, la atracción, y tratamos de conocer a la persona, pero honestamente nada te puede preparar para lo que es estar casado y vivir juntos cada día, ¿no? Aún gente que trata de vivir juntos pero no estar casado no es igual. Ellos piensan que lo están poniendo a prueba a ver cómo me sale, pero el problema con eso, primero, es que no agrada a Dios. Pero ¿por qué no agrada a Dios? Porque no hay un compromiso ahí. Simplemente es, la gente piensa en esas uniones libres, muchas veces, no puedo hablar por cada persona, pero muchas veces ellos piensan, pues la cosa es que estoy con esta persona, pero no estoy haciendo trampa, no estoy siendo infiel si estoy con otro. Por ejemplo, un fin de semana, si caigo en algo, o si ya a los 2 años decimos que esto ya no funciona, pues vamos y encontramos otra pareja. No importa si ya tenemos niños, si hemos ya pasado la vida juntos, si nos hemos entregado físicamente, ¿de qué sirve? Porque, bueno, esto simplemente no funciona, ya no le amo como antes y por eso ya me voy. Como dije, esto no es caso para cada persona. Yo tuve el privilegio de casar. La primera pareja que yo casé fue en Quito, en las afueras de Quito, una familia bien humilde, y ellos habían estado juntos 9 años, con 6 o 7 hijos. Y ellos dijeron, pastor, queremos casarnos. Yo dije, wow, en serio, qué bien. Por eso, no puedo decir que siempre es así, pero la mayoría de las veces, mi pregunta es, si tú dices, pastor, ¿qué hay con unión libre? ¿Por qué está mal? Mi pregunta sería, ¿de qué sirve? La familia Dios hizo con un propósito y lo estableció para que sea un compromiso de por vida. Y seamos honestos. Esto no es contra nadie aquí, conozco mucho de cómo es su vida y mira, esto es el pasado, pero seamos honestos, muchos estamos sufriendo porque no había un compromiso de alguien, sea de nuestra pareja o de nosotros, en el principio. Quisimos, pero nos ha causado problema. Familias mixtas que tienen hijos de un padre o hijos de otra madre, eso es duro liderar, ¿sí o no?
Por eso no es como que, ya pastor me hace sentir mal y todo. No, eso es la cosa. Pero seamos honestos, seamos francos. Dios conoce mejor y su plan funciona. Por eso enseña a tus hijos que deben obedecer a Dios, porque Él sí quiere lo mejor para ellos. Dios no es un aguafiestas viejo en el cielo que simplemente está tratando de asegurar que vives una vida aburrida. Porque en el colegio le está diciendo a tus hijos, en la escuela, que pues fin de semana farrear, eso es vivir. Y tú tienes que enseñar al contrario, porque Dios nos quiere evitar de las consecuencias que siguen. ¿Cuántas chicas ya llegando a los 15, a los 16 años, ya esas emociones, esas hormonas que todos tenemos, ¿no? Especialmente en ese momento, y de ahí ya el novio y la novia, y nuestra vida está girando alrededor de esa persona, y una chica que está dispuesta a amar, está dispuesta a entregarse si hay un hombre que verdaderamente la ama, y piensa que ese chico de 15, 16 años, de 14, de 17 años, ese chico ya es como que me ama como nadie más. Mi papá no me amó, pero ese hombre sí me ama. Y se entrega totalmente a ese chico, físicamente, emocionalmente. ¿Y qué pasa al final? La mayoría de las veces le termina traicionando a esa chica, engañando. Dios sabe mejor. Dios dice, espera entregar tu corazón en el altar donde vas a decir tus votos. Espera entregar tu cuerpo. Todo tiene sentido porque Dios sabe mejor que nosotros. Por eso digo esto, no para que sientes mal si viviste algo que mencioné. Digo eso para que tomas en serio la importancia de la familia y la importancia en este Día del Padre para criar a tus hijos, para manejar a tu hogar como Cristo en el centro, porque el versículo 1 me dice aquí, si Jehová no edificare la casa, en vano trabaja los que la edifican. Puedes proveer todo lo que quieres de dinero, de kushki, pero no importa, porque al final tu familia va a estar separado, vas a tener muchos problemas, porque Cristo no fue el centro de tu familia. Ahí viene la pregunta, pastor, ya algunos de mis hijos ya están crecidos, ya son mayores, yo ya, otro matrimonio es muy tarde para mí. No, empieza donde estás. No puedes cambiar el pasado, pero puedes cambiar el futuro. No tienes que ir en la misma dirección. No tienes que navegar en la misma dirección donde has estado apuntado. Apunte en la dirección que Cristo quiere que hagas. Gira tu hogar alrededor de Cristo. ¿Significa que tu hogar, si está edificado en Cristo, no va a tener problemas? No. ¿Por qué? Vivimos en un mundo maldecido por pecado y nosotros somos los pecadores. Bien, por eso ninguno somos perfectos. A veces con tu pareja vas a tener desacuerdo. A veces con tus hijos quieres, porque no me escuchan, ¿no? A veces los hijos como que, ay, mi papá y mi mamá, ¿por qué? Y tal cosa. Y, tenemos que aprender con la ayuda de Dios liderar esas cosas. No significa que, mira, la vida cristiana no es vivir una vida sin problemas, es aprender cómo resolver los problemas. En la iglesia, mira, me encanta porque tenemos una iglesia que conozco a muchos ya por mucho tiempo, es como familia, pero sabes que aún en las familias hay desacuerdos a veces, hay ofensas por accidente, ofensas porque alguien se enojó, me explico, solo porque Dios está obrando en nuestra iglesia, hay un buen espíritu aquí, queremos mantener eso, pero entienda, no significa que va a ser sin problemas jamás la iglesia. Más grande crezca, más problemas hay, pero más bendiciones hay también. Pero mucho, si la iglesia va a tener un buen espíritu, si la iglesia va a tener un buen testimonio en la comunidad, depende de ti, depende de mí. No depende de los domingos, depende de entre semana cuando la gente te ve y te conoce. Y en la misma manera en tu familia. Si vas a tener una familia enfocado, centrado en Cristo, depende de ti.
depende de ti. Que has venido un domingo para escuchar la palabra, gracias a Dios, pero solo viniendo los domingos no va a arreglar tus acciones entre semana. A veces los papás piensan, bueno, si le meto a la clase de los niños y si vamos a la iglesia, ¿qué le pasa a mi hijo? Debe saber, debe haber escuchado que eso está mal, o debe respetarme, o debe obedecerme. Es que tú enseñas más que yo en el hogar, en el trabajo. Los niños saben si eres genuino o no. Yo quiero creer que cada uno es sincero. Cuando vine aquí, su sonrisa es sincera, pero ¿sabes qué? Aunque quizás estás engañándome a mí, no puedes engañar a tus hijos. No puedes engañar a tu pareja, porque en la casa ellos dicen, ajá, te pareces un santito en la iglesia, pero cuando llegas aquí, eres un oso. ¿Me explico? Tienes que vivir lo que escuchas aquí. Aquí es la capacitación. Aquí es como que si estamos en el partido de fútbol, aquí está el entretiempo. Aquí está el tiempo en que viene el entrenador, y yo vengo para animarles. Mira, yo sé que nos está ganando por un gol, pero no importa, podemos hacer esto, y esto es cómo, y tú tienes que cuidar allá, y tienes que mirar a este, y ya te doy cómo, te digo, con la ayuda de Dios es posible, y de ahí tú tienes que salir y ganar el partido tú, entre semana. ¿Me explico? Y si perdemos, no significa que la vida se acabó. Nos levantamos y seguimos adelante. En nuestra cultura, yo pensaba que era muy importante este mensaje por varias razones. Con lo que acaba de aprobar la Corte de Ecuador, con el matrimonio, ellos dicen igualitario. Hay muchas expresiones de cómo es la familia. Pero para el cristiano, ¿qué es una familia? ¿Y cómo se debe manejar? Entiendo que quizás para el gobierno, si el gobierno no está basado en esto, el gobierno simplemente va a hacer lo que ellos creen que es mejor, lo que quizás es más popular para la cultura ahora. Por eso van a pasar la ley porque ellos creen que es lo mejor. Nuestro país no es una iglesia. Por eso, al menos que el país quiere fundarse en esto, que quiere tener su fundamento en la Biblia, entienda que debemos de tratar de tener leyes que va a agradar a Dios, pero al final no tengamos una actitud fea cuando pasa algo que no nos gusta. He visto mucho en las redes sociales esta semana de gente, es correcto lo que dice, pero la manera que lo dicen. Si tu meta simplemente es enseñar qué dice la Biblia, bueno, lo hiciste, pero si tu meta es enseñar el amor que dice la Biblia para que ganes al que no está de acuerdo contigo, tienes que hablarle de otra manera. No significa que, mira, yo me pongo firme aquí, yo digo las cosas como son aquí en la Biblia, pero no significa que tengo que ser grosero si alguien no está de acuerdo conmigo. Por eso, realmente también yo sentí la necesidad para este mensaje tomar un descanso de nuestro tema de las adicciones, porque honestamente, no sé aquí, pero creo por mis observaciones, en mi país nativo de los Estados Unidos, básicamente todo hombre es un malo, es como el perro callejero que solo quiere algo físico de la mujer y es un abusivo. Y si no tengamos cuidado, mujeres, enseñamos a nuestros hijos que porque nosotros sufrimos con un hombre que era malo, que todos los hombres son así, y no es así. El hombre es importante para Dios. Si Dios quería que todos seamos mujeres, nos hubiera creado todas mujeres. Si Dios quería que hubiéramos sido todos hombres, nos hubiera creado todos hombres. Por eso nos creó distintos, y si empezamos a entender
la razón que Dios nos creó distintos y los roles que nos dio en la familia, en la iglesia, en la vida. Me explico, si entendemos eso y dejamos de luchar contra Dios y cómo nos creó, vamos a empezar a entender por qué somos diferentes. Es la razón que cuando se case, es como que en lo que a mí como hombre me hace falta, mi mujer me ayuda. En lo que a ella a veces necesita, yo le ayudo. ¿Me explico? Así es. Porque Dios quería que los dos tenemos algo para dar el uno al otro. Dios hizo a Adán del polvo de la tierra. Hizo a Eva de la costilla de Adán. Adán buscaba entre todos los animales y no había nadie. El perro no era su mejor amigo. No había nadie que podría satisfacer su necesidad que tenía para compañerismo, para todo. Es ahí cuando Dios creó a la mujer. Los dos somos especiales de nuestra propia manera. Y lastimosamente en nuestra cultura, todo hombre es machista, todo hombre es un vago, todo hombre es solo. Hay, pero no todos. Y nosotros, si queremos agradar a Dios, debemos de anhelar a ser el papá, el esposo que agrade a Dios. Por eso en este Día del Padre, yo quiero enfatizar la importancia de papá. Y si tú eres un papá, entienda esto e implementa lo que aprendimos esta mañana. Y si tu papá nunca estaba, pero probablemente vas a ser papá, vas a tener influencia en la vida de alguien. Por eso aprenda para que no cometas los errores de por qué estás enojado con tu papá, para que no repites el ciclo. Porque sabes que cuando nos casamos, si no decidimos ser diferentes, sin pensarlo, repetimos lo que vimos en la casa. Porque es natural. Por eso, decide esta mañana ser diferente. Decide esta mañana ser el papá que agrada a Dios. Vamos a ver la importancia de papá. Bueno, yo me puse a pensar, ¿qué hace un papá? Un papá provee. Lastimosamente no hay papás en algunos lugares y la mujer tiene que proveer, tiene que ser papá y mamá, pero el plan de Dios fue, Adán tenía que trabajar duro ahí en el huerto porque cuando ya pecó, no trabajó duro en el huerto, pero sabes que aún Dios le dio a Adán el trabajo de cuidar el huerto antes de la caída en el pecado. El trabajo no es resultado del pecado. El trabajo duro con el sudor de tu frente, eso es consecuencia del pecado. ¿Me explico? Pero el trabajo no es consecuencia del pecado. Dios tenía algo para el hombre hacer y un hombre debe proveer para su familia. ¿Significa que una mujer no puede? No. Pero principalmente un hombre no debe ser vago en la casa mientras la mujer va a trabajar. Un hombre debe proveer para lo suyo. Papá debe proveer. También seguridad en la familia. Esto no es protección, es seguridad. ¿Qué da seguridad a los niños cuando mami y papi se aman? Cuando aunque todo no está perfecto, sabemos que papi nunca va a salir de esa puerta y dejarnos a nosotros y a mami. Seguridad viene de papá. También protección. Mira, Dios nos creó diferentes. Hay mujeres fuertes, hay mujeres que pueden trabajar, pero normalmente, ¿por qué es que tenemos deportes con hombres y mujeres diferentes? ¿Por qué tenemos carreras con hombres y mujeres diferentes? Es porque el hombre, Dios hizo su físico diferente. Le hizo a Dios su físico para trabajar, para ser fuerte. ¿Me explico? Y por eso el hombre, ¿qué hace? Debe proveer, debe dar seguridad, pero debe proteger. Si alguien entra a tu casa en la noche, debes estar dispuesto a dar la vida para que no se lleve tu familia. No debes ser la primera en salir de la puerta corriendo. Papi, proteja.
¿Qué más hace papá? Papá, si está haciendo lo correcto, enseña un amor incondicional. Aunque los hijos están creciendo y aprendiendo y no perfectos y cometan errores, papá, enseñando como Dios nos ama a nosotros, debe dar el ejemplo del amor incondicional. Yo quiero que hagas bien porque es para tu bien, pero ¿sabes qué? Si no siempre haces lo correcto, aunque si has caído en algo, vamos a lidiar con las consecuencias, pero siempre puedes venir a mí. ¿Por qué? Porque papi te ama. Amor. El ejemplo del amor debe venir de papá. También un papá que hace para su hija le enseña cómo ser amada por un hombre, cómo responder a un hombre y da un ejemplo de qué tipo de hombre debe buscar en el matrimonio, qué es el amor verdadero. Papá debe dar ese ejemplo. A los hijos, ¿qué hace el papá? El papá a los hijos le enseña a su hijo qué es un verdadero hombre. Le enseña cómo ser un hombre. Le enseña cómo lidiar con las cosas de la vida. Papá está ahí para dar el ejemplo y enseñar a su hijo. Mamás, lo más que quieres amar a tu hijo, si estás solo en la casa, no puedes enseñarle cómo ser un hombre, porque eso es el trabajo del hombre. Puedes enseñarle cómo debe ser, pero no puedes dar el ejemplo, porque eso viene de papá. Por eso, escúchame en esto. Dios nos dio la iglesia local. Si tus hijos no tienen papá en la casa, busque a alguien aquí que ves que ama a Dios y que sería un buen ejemplo para tu hijo, y no van a reemplazar su papá, ellos no van a ser su papá, y tú tienes palabra final como verdadera madre, pero trata de enseñar a tu hijo a buscar a gente, hombres que le va a ayudar en la vida a aprender a ser como un hombre. Papi también a veces nos lleva a aventuras, ¿no? Papi nos lleva a hacer cosas divertidas. Normalmente somos los papás que lanzamos los bebés en el aire, ¿no? Así la mamá siempre como que, ¡ay, qué haces! Pero nosotros, ¡uy, la vida es feliz!, ¿no? Y así volando. Siempre papá nos lleva en las aventuras. Siempre papá nos lleva a ir más lejos que pensábamos que podríamos hacer. Eso es lo que hace papá. Papá nos enseña cosas, talentos, como nos enseña cosas en la vida que necesitamos. Papá nos enseña cómo atrapar una pelota. Papá nos enseña simplemente las responsabilidades, cómo hacer las cosas. Papá nos enseña. Papá está ahí no solo para enseñarnos, pero para ayudarnos a levantarnos cuando caemos. Eso es el trabajo de papá. Cuando los niños se caen es como que, ¡ay!, quieren quedar ahí traumatizados. ¿Qué pasó? Me caí, no quieren levantarse. Es como cuando papá viene y dice, ¿estás bien? Levántate. Puedes hacerlo de nuevo. Y no, papi, no quiero. Tú puedes hacerlo. Y le anime para que lo enfrenta sus temores, para que, aunque se cayó, se levante. Pero lo más importante que hace papá me enseña a amar a Dios y me da el ejemplo de cómo hacerlo. Eso es lo que hace papá. Abre Deuteronomio, por favor. Quinto libro del Antiguo Testamento. Deuteronomio. Capítulo 6. Deuteronomio, capítulo 6. Contrario a la opinión popular, papá es muy importante.
Y aun si tú no tuviste papá, no puedes dar la excusa cuando tú tienes familia a Dios y decir, bueno Dios, es que yo no tuve papá, por eso así soy. No, tú tienes que aprender de Dios de ser diferente. ¿Cuál es el trabajo de papá? Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa, y en tus puertas. Mira esto, cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te darían en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. Eso fue algo específico para los judíos, pero hay un principio aquí que podemos aprender. El trabajo de papi es enseñar la palabra de Dios a sus hijos. Enseñar el amor de Dios a sus hijos. Enseñar a sus hijos cómo amar a Dios. Estuve escuchando a Adrian Rogers, un pastor que me encanta, que ya está en el cielo esta mañana, y me sorprendió algo que él mencionó. Él dijo, en los Estados Unidos trabajamos horas extras para poder pagar a un profesional educar a nuestros hijos. Trabajamos horas extras para poder ofrecerle una tele más grande. Trabajamos horas extras para poder comprarle ese guante de deporte que quieren para el béisbol. Trabajamos horas extras para que mi hijo siempre está en manos de alguien más. Y nunca estoy yo. Y eso es la razón que podemos ver por qué nuestros hijos se desvían. Yo miro a mi país ahora y digo, ¿cómo llegamos a donde llegamos? Porque los papás, había muchos papás no de acuerdo con lo que estaba pasando, pero no hicieron nada, y ellos en la casa no dieron otro ejemplo. Ellos no tomaron en serio su responsabilidad de enseñar a sus hijos y dejaron que alguien más lo haga. Si Dios te bendice con riquezas, gracias a Dios, no es un pecado. Pero si amas al dinero y piensas que por dar cosas a tus hijos, ellos van a estar mejor, vas a quedar con hijos con muchas cosas y alejados de ti. Y al final tú dices, pero ¿por qué mis hijos no me quieren? ¿Por qué mis hijos no me escuchan, no me obedecen? Porque tú no estás ahí para crear una relación con ellos. Estás adorando al Dios de trabajo y de dinero en vez de al Dios del cielo. Provea. Y a veces tenemos que trabajar duro para proveer. Pero a veces, por ambición, queremos llegar más allá y olvidamos nuestra prioridad principal, que es la casa. Yo voy a ser transparente, yo tengo que recordar eso para mí. Si fuera simplemente por mí, estaría aquí trabajando todo el tiempo en la iglesia, todo el tiempo con ustedes, pero ¿sabes qué? Ustedes no son más importantes que mi propia familia. ¿De qué sirve construir una iglesia grande? Una familia quebrada. ¿De qué estoy predicando si no puedo dar el ejemplo? Por eso les quiero mucho, pero si tengo que escoger entre hacer más para ustedes en la iglesia y hacer más para mi familia, tengo que escoger mi familia. Porque antes de la iglesia, Dios me dio la prioridad de mi familia. Ahora, especialmente los papás de esta mañana, esto no es fácil. Tengo que recordarme cada semana, a veces cada día. Porque tengo que apartar. Si no aparto tiempo a propósito con mi familia, no va a pasar. Si no aparto tiempo para instruir a mis hijos a propósito, no va a pasar. Porque siempre vamos a simplemente vivir y vivir y vivir y con los quehaceres del día y
Vamos a pasar 20 años y decimos, ¿qué pasó? Tengo todo esto, pero fallé en lo más importante. Mira, no queremos ser unos viejos arrepentidos. Escucha el consejo de Dios ahora y pon tu familia como prioridad ahora. Papá, si Dios no es prioridad para ti, tus hijos probablemente no van a dar prioridad a Dios. Me da gusto que hay mamás aquí cuando no hay papá, que hay hijos aquí cuando no hay papá. Eso, wow, es grande para mí. Pero ¿sabes qué? La mayoría de las veces cuando papi pone a Dios como prioridad, la familia sigue. Pero si papi no pone a Dios como prioridad, es muy difícil. Muy difícil. Y al final, tú piensas solo porque les trajiste al culto cada domingo, deben estar bien, cuando ellos sabían que Dios no era prioridad para ti, simplemente venías religiosamente. Esto tiene que ser real para ti, tiene que ser prioridad para ti, porque si no lo es, ¿qué ejemplo estás dando a tus hijos? Eso es la razón que el diablo ataca la familia tanto. El diablo quiere destruir tu familia, quiere dividir tu matrimonio, quiere partirles y quiere quitar tus hijos de ti, desviar tus hijos del camino de Dios. Y si te puede distraer en otras cosas que no son quizás malas, pero no deben tomar la prioridad, ha ganado. Miren acá. Estamos viendo en mi país nativo ahora resultado, fruto de papás ausentes. Es estadística de la policía. Cuando no hay un papá en la casa o papá como que existe pero nunca está ahí, normalmente el nivel de crimen en esas familias es más alta. Los que arrestan los policías, normalmente ellos dicen, son los que no tuvieron papá en la casa. Eso no es algo inventado por la iglesia. Ellos dicen, cuando papá no está, cuando tú no estás ahí para enseñar a tus hijos, ellos salen a la calle y tienen que enfrentar a la policía. El diablo ataca el hogar porque si puede atacar el hogar, la sociedad se cae. Y eso es lo que está haciendo con más fervor que nunca. Y con todo el amor y con todo el respeto, Dios dice que homosexualidad o lesbianos, eso no es plan de Dios, no fue como Dios nos creó, y es un ataque en la sociedad, es un ataque a la familia, porque no es como Dios diseñó la familia. ¿Qué derecho tiene Dios para decirme a mí a quién amar? Sería la pregunta, ¿no? Porque yo no solo puedo amar a quien me da el gusto amar. Génesis capítulo 2 y versículo 24. No hay nada nuevo con el hombre tratar de ser rebelde contra Dios y hacerlo como a él le da la gana. Siempre ha pasado en la Biblia, siempre ha pasado en la historia. Estas islas donde vivimos están conocidos por una teoría de evolución, una teoría científica atea que es un propósito de unos ateos tratar de explicar nuestros orígenes sin la existencia de Dios. Por eso inventan que un mono puede ser tu tío y que un pez se cambia a los iguanas y con esos milagros,
con eso que diría ellos que nuestra historia de que Dios nos creó con un propósito y únicos, ellos dirían que eso es una cuenta de hadas, pero que el mono se cambia a un humano, eso es ciencia, de veras. Y peor, los cristianos que tratan de, en vez de confiar a Dios y ver la evidencia que a Dios nos creó, ellos quieren tratar de reconciliar las dos opiniones y decir, bueno, yo creo que Dios nos creó, pero por medio de evolución. No. Si Dios me creó, ¿cómo vas a decir que un plan de muerte y mucho sufrimiento y que por chances millones llegamos aquí? Les dije la vez pasada, mira tus cejas, ¿por qué tienes estos? No tiene sentido. Un animal un día dijo, bueno, me voy a quedar con estos en la genética porque sí me sirve por el sudor cuando estoy trabajando. Hay tanto diseño en tu cuerpo. Si has mirado cuando nace un bebé, cómo Dios crea vida. ¿Me explico? Ahora con el ultrasonido que tenemos, el eco, que podemos ver dentro de la barriga de la mujer y ver el bebé moviendo y todo. Y queremos negar que hay un diseñador de eso. ¿Puedes negarlo? Pero no creo que eres muy sabio. Porque no creo, aún matemáticamente, si ponemos la probabilidad de todos esos chances que salga algo correcto, desarrollado, no se va a quedar la cosa antes. ¿Me explico? Supuestamente el animal tenía que desarrollar tanto y tanto y tanto para llegar a nosotros hoy en día. Realmente hay la probabilidad que no iba a fallar lo suficiente en el diseño para llegar a donde estamos ahora. Es una probabilidad bien grandote. Evolución es la meta del hombre, tratar de explicar nuestros orígenes sin la existencia de Dios. Y si yo rechazo a la familia como Dios lo hizo, y yo digo que un hombre puede casarse con un hombre y una mujer se puede casarse con una mujer, estoy rechazando al Creador. Pero pastor, hay muchos que se llaman cristianos y homosexuales. Pecado es pecado. Y debemos de arrepentirnos o sufrir las consecuencias del pecado. Pero si tú dices que confías en Dios y quieres realmente agradar a Dios y no a tu carne, no a tu placer, debes entender el diseño de Dios. Porque tú no puedes, porque el gobierno no puede decidir quién se puede casar, porque el matrimonio no fue idea del gobierno. Algunos piensan así, algunos dicen, pastor, ¿por qué debo casarme si ya vivo con mi mujer? Es lo mismo, no, es que ya estoy comprometido con ella, ¿por qué debo casarme? Debe haber un compromiso porque hay algo especial entre un hombre y una mujer. La familia fue instituida, fue idea de Dios. Y aquí en Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Podríamos pasar mucho tiempo ahí. Yo les amo y muchas veces me dirían un gringo frío, pero mira, el plan de Dios no es que ignoras, debes honrar a tus papás, pero si tú te casas, tú creas una familia propia. Dejas a mami y a papi, porque cuando están metidos los suegros de los dos lados, metiches es cuando crea problemas. ¿Sí o no? Por eso, aquí dice, deja mami a papi, significa que tu mamá o tu papá no manda en tu casa. Ustedes. Lo siento, para algunos esto es duro, pero es bíblico. Y vemos los problemas que hay. No, hijito mío, te vamos a apartar un cuartito aquí para que quedas con nosotros los primeros 2 años. No hagas eso. Yo he aprendido, solo una mujer puede ser dueña de una cocina. No hay cocinas que existen para 2 mujeres.
Si uno manda, la otra tiene que someterse a las órdenes, o si no, no hay dos jefas en la cocina. Porque Dios no nos creó así. Honra a tus papás. No estoy diciendo bótalos, pero el plan de Dios es que tu familia es propio. Mira, nosotros somos jóvenes, recibimos mucho consejo de aún nuestros suegros y todo el mundo que quiere darnos consejo acerca de cómo criar a los hijos. Y voy a escuchar, evaluar el consejo, si es bíblico, si es bueno, lo podemos implementar. Pero si es tu opinión, no te enojes que no manejo mi familia como a ti tú crees que debo hacerlo, porque maneja tu familia como tú crees y yo voy a manejar la mía como yo creo. La única manera que debemos de poder estar de acuerdo en cómo manejamos la familia son las cosas bíblicas. ¿Me explico? Pero muchas veces hay problemas porque los suegros dan consejo y hay tensión. Hay tensión si uno no hace lo que dicen los suegros van a estar enojados. Y si uno hace lo que quiere su pareja, los suegros van a estar enojados y tu pareja bien, o tu pareja va a estar enojado y tus suegros bien. ¿Me explico? ¿Con quién te comprometiste? Con tu pareja. Si decidiste eso, sigue el plan de Dios para la familia y deja a mami y a papi en su casita, ¿ok? Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Eso es la razón que cuando hay divorcio, no sé, algunos han pasado divorcio, no estoy hablando mal de ti, estoy simplemente diciendo, tenemos que reconocer, admitir, hay consecuencias. Mis papás nunca divorciaron, pero separaron varias veces, y solo con la separación yo sentí mucho dolor. Los hijos de papás divorciados cuando viene Navidad tienen que apartar 2 tiempos para estar con la familia de papi y la familia de mami. Y muchas veces mami y papi están peleados porque no quiero mis hijos conmigo. Somos una sola carne. Físicamente, emocionalmente. Por eso es la razón que el engaño causa tanto dolor. Uno no puede decir, a mí me voy a decir lo que me da la gana, porque la familia fue idea de Dios. Y Dios creó muy específico y con un propósito, se llamaba Adán y Eva, hombre y mujer. Solo así ellos podrían cumplir el mandato que Dios les dio. ¿Cuál era el mandato que Dios le dio a ellos? Fructificad y multiplicad sobre la tierra. Biológicamente, Adán y Esteban no funcionan. Por eso no es el plan de Dios y aún biológicamente podemos ver que no es como funcionan las cosas. Toma un hombre y una mujer para tener un hijo. Efesios capítulo 5, versículo 25, en el Nuevo Testamento. Gálatas y después Efesios capítulo 5. Por eso, ¿puede el gobierno decidir quién se puede casar? Sí, pero no vas a evitar las consecuencias. Efesios 5, versículo 25. Efesios 5, 25 dice, estoy en Gálatas. Efesios 5, 25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia.
Papá enseña a sus hijos cómo Cristo ama a su iglesia. Significa que papá debe amar a mami de tal manera que como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo Cristo nos amó a nosotros, la iglesia? Dio todo. Estaba dispuesto a dar todo por ella. Versículo 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. ¿Por qué estos mandatos? Porque yo creo que la mujer naturalmente ama, ¿no? Normalmente una mujer naturalmente ama. Un hombre responde naturalmente y da respeto. Por eso Dios nos tenía que dar el mandato en las áreas que somos deficientes. Al hombre, ama. A la mujer, respeta. Y si cumples eso, te va a ir bien en el matrimonio. Porque la mujer responde bien a ser amada. Y un hombre, si le respetas, mujer, te va a tratar como reina. Pero cuando uno dice, si no me ama, no le voy a respetar. Y rompe el ciclo. Y no se puede seguir. Y por eso ellos siguen en un ciclo loco. Que, como dice un autor, ellos siguen, no me ama, por eso no le respeto. Él dice, ella no me respeta, por eso no le ama. Y así pasa siempre, 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 hasta que alguien diga, Dios dijo esto, y lo voy a hacer. Llegamos aquí al último versículo. Hay 2 versículos más. Salmo 27. Salmo 27, versículo 10. Y si tú me dices, pastor, chévere lo que hemos escuchado, pero yo nunca tuve mi papá para darme el ejemplo de cómo Cristo ama a su iglesia. Salmo 27, versículo 10 dice, léelo en voz alta conmigo. Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Aun si me abandonan y soy huérfano, Dios no me abandona. Aunque no lo entiendes y parece que te ha olvidado, Dios nunca te ha olvidado, siempre te ha cuidado. Por eso cuando papi nunca estuvo ahí o no cumplió los roles que debía, ¿cómo debo responder yo? Tengo que poner mis ojos en el mejor ejemplo de un padre que hay, el Padre Celestial, Dios mismo, para que me enseñe cómo ser el papá que agrade a Él. Termino con este versículo, Efesios capítulo 6. Efesios capítulo 6 y versículo 4. Ok, miren acá. Aquí, si no recuerdas nada más, lleva esto a la casa. ¿Ok? Si no recuerdas nada de lo que he dicho hasta ahora, lleva esto a la casa. Efesios 6, 4. Te voy a dar una instrucción a los papás y a los hijos. ¿Listo? Efesios 6, 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Número 1, en conclusión, papás, con la ayuda de Dios, desea ser el papá que tu familia necesita. Hijos, en el versículo 1 me dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Una instrucción a todos los guambras aquí, escúchame. Hijos, ama, honra y obedece a tus papás, porque eso agrada a Dios. Esta instrucción no es si me tratan siempre bien, si ellos me tratan como yo pienso que deben.
Claro que si estás en una situación abusiva, queremos saber para ayudarte a salir de ahí. Pero muchas veces simplemente los hijos no les da la gana que mami o papi me diga qué hacer. Tengo 16 años, por favor, ¿por qué me sigues tratando como un niño pequeño? Quizás es porque te sigues portando como un hijo pequeño. Hijos, ama, honra y obedece a tus papás porque eso agrada a Dios y hará honestamente su trabajo mucho más fácil. Por eso esta mañana te pregunto, ¿está tu hogar centrado en Cristo? ¿Cristo es el centro de tu hogar? Solamente eso es posible si papá es salvo, en los casos que hay papás, si papá es salvo y Dios es la prioridad de papá. Si Jehová no edifica la casa, en vano trabaja los que la edifican. Papás, esto es un mensaje para todos, pero específicamente a nosotros esta mañana. Es hora de ponernos el hombre y poner Cristo como parte central de nuestra familia. Y vamos a poder hacer eso por medio de dar el ejemplo primero. Tú dices, pastor, parece imposible. Si eres salvo y tienes el Espíritu Santo, con la ayuda de Dios, aunque no has hecho lo correcto hasta ahora, puedes empezar hoy. Eso no significa que vas a la casa y dices, ahora familia, venga por favor, así van a ser las cosas en esta casa y así vamos a hacer porque el pastor dijo que Dios tiene que ser el centro de aquí y por eso yo voy y aquí yo mando. No, eso no es la cosa. Empieza por medio de dar el ejemplo y tus hijos y tu esposa van a responder a eso rápidamente cuando ven que es algo genuino en ti. Esperamos que el programa de hoy ha sido de bendición en tu vida. Si deseas aprender más acerca de la palabra de Dios o también acerca de nuestra iglesia, puedes ir a nuestra página de Facebook IBFE Galápagos, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos, y ahí puedes encontrar instrucciones de cómo escuchar los audios de nuestro programa. También si tienes un iPhone, puedes ver nuestro podcast en iTunes y también puedes ver los videos de nuestra iglesia en nuestro canal de YouTube, Iglesia Bautista de la Fe Galápagos. Gracias por estar con nosotros y hasta la próxima vez en nuestro programa Más Allá del Domingo.